¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Infecciones vaginales recurrentes es el tema de hoy y siendo un problema de salud que suele afectar a la población femenina con frecuencia, vamos a realizar esta importante entrevista para saber por qué se producen, cómo pueden tratarlo y cómo prevenirlo. Esta, entre otras preguntas, la vamos a resolver con nuestro invitado especial, el doctor Juan Carlos Wong Bravo, médico ginecólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, a quien damos la bienvenida a esta transmisión. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, licenciado John. Muy buenas tardes y agradeciendo a los presentes en tocar este tema tan común en la práctica ginecológica, en la consulta, y tan frecuente, ¿no? En lo que es las enfermedades femeninas, por el cual nos visitan las pacientes y siempre nos preguntan, las infecciones vaginales, por ejemplo, se dan en un 50% de los casos de las mujeres que acuden a consulta, por eso es muy frecuente. Y también también en ese acápite nos toca resolver o analizar lo que es la infección recurrente. La infección recurrente es una infección que se produce 3 veces a más en un año. Por eso es tan importante. Pacientes que llegan a la consulta por flujo vaginal con mal olor, comezón, picazón, lo que llamamos prurito. Este flujo blanquecino que molesta, que incomoda, que afecta la vida sexual, es un motivo principal por el que nos acude la paciente a visitar y a preguntar. Así es, doctor. También queremos hacer recordar al público que pueden dejar sus consultas en esta transmisión para poder trasladarla a nuestro invitado especial. Doctor, interesante lo que estaba mencionando. Queremos empezar también, digamos, por la parte más básica, que es una definición para que podamos comprender qué son las infecciones vaginales en sí. Las infecciones vaginales se caracterizan principalmente por los agentes microbianos, como son los hongos y las bacterias. Entre los hongos, el principal tenemos a la Candida albicans, que es la que se manifiesta comúnmente como flujo vaginal blanquecino, prurito, o picazón. También las infecciones por bacterias, como es la Gardnerella vaginalis. Gardnerella vaginalis, que nos produce secreción con mal olor. Esas son las principales afecciones en las infecciones vaginales. Son las que principalmente se presentan en la visita médica. Doctor, ¿cuáles son las causas por las cuales se origina esta afección? Las infecciones por hongos o por bacterias tienen que ver con los hábitos. Algunas se transmiten vía sexual. No son consideradas netamente enfermedades de transmisión sexual, pero también una pequeña parte se transmite por vía sexual. También tiene que ver con la inmunidad de la paciente, con la inmunidad. Factores genéticos que en cierta manera afectan las defensas, la inmunidad mediada por macrófagos, leucocitos, también momentos donde tomamos medicamentos que bajan la inmunidad, como son los corticoides, por ejemplo, o alguna afección en general, ¿no? Que es común, por ejemplo, la diabetes, que puede afectar nuestro sistema inmune. También puede deberse a algún dispositivo que se pone la mujer, como por ejemplo los tampones, por ejemplo las toallas higiénicas,
también pueden ser una causa o factor por el cual pueda ocasionar estas afecciones. También una causa también puede ser que las pacientes, al tener una ligera molestia, acuden sin prescripción médica. Pueden acudir a una farmacia, una botica y automedicarse. Se automedican, no saben cuál es el tratamiento, la concentración ideal, no conocen bien cuántos días de tratamiento se debe llevar para poder combatir esa afección, y por lo tanto crean un desequilibrio en los gérmenes que habitan normalmente en el tracto femenino, en la vagina. Tenemos en cuenta que la vagina tiene gérmenes propios, como los lactobacillus, por ejemplo, o también especies de Candida albicans, que nos protegen, son parte de la flora, parte de la comunidad dentro de la vagina. ¿Y cuál es la importancia de estos gérmenes que comúnmente habitan en la vagina? Estos gérmenes compiten con las bacterias que son dañinas, con las bacterias patógenas, con las bacterias que nos ocasionan alguna afección. Compiten con el lugar. Y cuando nosotros tomamos, en general, cuando tomamos algún medicamento antiinfeccioso, alguna bactericida, ¿no? Consumimos algún medicamento, alteramos esa flora, esos gérmenes normales que están dentro de la vagina, y por lo tanto permitimos que los gérmenes patógenos ingresen y provoquen todas esas sintomatologías que de flujo vaginal, prurito, que al final se traduce en inflamación. El mayor porcentaje, esta afección se da en cuanto a las causas que he mencionado de algún uso de medicamento, de repente quizás el uso de la ropa quizás muy apretada, de repente a diferencia de la parte de lo que es genética, que también lo ha mencionado. ¿Cuál es la proporción, digamos, cuánto porcentaje hay mayor de incidencia en ese aspecto? Mire, la mayor incidencia son las pacientes en edad reproductiva. Las pacientes en edad media, 30, menores de 40, donde se da la mayor parte de estas afecciones. Tenemos, como por ejemplo, una de las causas, uno de los factores predisponentes son el inicio de las relaciones sexuales. Estas están relacionadas de alguna manera, teniendo en cuenta también, aparte, la cercanía que hay entre el ano, en la zona perianal, y la vagina, ¿no? Que en las relaciones sexuales, durante las relaciones sexuales, puede migrar los gérmenes que están en zona perineal, zona del ano, hacia la vagina, y pueden ser contaminantes en algún momento, un contaminante endógeno, o también microbios propios de la pareja sexual, también puede ser una causa. Entre los medicamentos que nos pueden causar esas afecciones son los antibióticos, antifúngicos, que son los que atacan los hongos. Por ejemplo, ¿no? Voy a la farmacia, compro unos óvulos, un miconazol, tinidazol, metronidazol, puedo comprarnos, nos dan así sin receta médica, por ejemplo, ¿no? Que es lo importante de una receta médica, ¿no? que en las farmacias deberían solicitar una receta médica. Estos antibióticos, antifúngicos, pueden ocasionar ese desequilibrio en la microbiota o en los gérmenes habituales de la vagina. La ropa ajustada, sí. La ropa ajustada tiene mucho que ver también como un factor, porque
esta ropa ajustada lo que puede hacer es disminuir la cantidad de oxígeno que debería llegar a la zona de vagina, y también afectaría de alguna manera el, afectaría de alguna manera en estas enfermedades. También influye bastante en lo que es los lavados vaginales. Los lavados vaginales pueden también barrer con la flora normal ¿no? Que son las bacterias y ciertas bacterias, ciertos hongos propios de la vagina, pueden barrer con estos los gérmenes normales, y también dar espacio para que nos puedan afectar los gérmenes patógenos, ¿no? Como los hongos, las bacterias, ¿no? Exógenas. Nos predispone. Justamente las duchas vaginales, quizás doctor pueda comentarnos, que también se suele consultar, ¿no? Porque puede ocasionar también ese tipo de afección. Sí, las duchas vaginales, también jabones acidificantes, jabones que cambian el pH, son realmente, en el fondo, son marketing. No son eficaces, no son tratamientos comprobados, no son tratamientos científicos basados en evidencia que nos puedan ayudar. Yo personalmente no prescribo jabones, no prescribo algún lavado vaginal. ¿Por qué? Porque alteran de alguna manera los gérmenes normales que hay en la vagina, y por lo tanto predisponen a las enfermedades. En conclusión, generan un desequilibrio de la flora vaginal. ¿Qué tipos de infecciones vaginales existen, doctor? Los principales son las vaginitis y la vaginosis. Son las principales motivo de consulta. Las vaginitis, que se presentan en mujeres jóvenes, todas son mujeres de edad reproductiva, la gran mayoría. La vaginitis, que se presenta como flujo vaginal, y prurito, que es la picazón o comezón. Estas son ocasionadas por el hongo Candida albicans. O las vaginosis, que estas ya no son por hongos, sino por gérmenes anaerobios, gérmenes que no necesitan el oxígeno. En esta palabra, en esta palabra que no necesitan oxígeno, anaerobios, está la explicación de por qué no se debe usar ropa ajustada. ¿Por qué? Porque esta suprime la llegada del oxígeno a la vagina. Por lo tanto, puede favorecer a los gérmenes que no necesitan del oxígeno para que se puedan reproducir. En este caso de vaginosis es por bacterias anaerobias que no necesitan oxígeno. Está la Gardnerella vaginalis y otros gérmenes anaerobios que se pueden asociar. Estas son las principales. La vaginitis por los hongos y la vaginosis por las bacterias. Y hay también, con respecto a las relaciones sexuales a la hora de tenerlas, puede también algún tipo de infección vaginal producir. Creo que puede mencionarnos también el nombre, por favor. El inicio de relaciones sexuales realmente está asociado con mayor frecuencia en lo que es las enfermedades las enfermedades en la vagina, las infecciones vaginales. Estas afecciones que estamos conversando ahora no son consideradas transmisión sexual, pero sí se predispone por las relaciones sexuales. De alguna manera los gérmenes, que son bien la mujer, ¿no? El hombre, pueden tener los gérmenes patógenos y transfieren durante las relaciones sexuales. Pueden transferir tanto hongos en menos cantidad como bacterias. En menos cantidad los hongos y en más cantidad las bacterias. ¿Por cómo se explica esto? Porque existen estudios donde se han demostrado que las recurrencias en las vaginitis o la vaginosis disminuyen
si se suprimen las relaciones sexuales, si se usan preservativos o se llega a la abstinencia sexual, disminuyen la frecuencia de vaginitis y vaginosis. Pero no son la única causa que las produce. Por ejemplo, hay pacientes que no tienen relaciones sexuales, nunca han tenido relaciones sexuales y pueden tener vaginitis, por ejemplo. No es la causa principal de una vaginitis o una vaginosis. Eso sí hay que quedar bien en claro, porque hay pacientes que no tienen relaciones sexuales y también tienen las afecciones de la vaginitis, sin necesidad de tener relaciones sexuales. ¿Y en cuánto tiempo desaparece con respecto a la candidiasis vaginal? ¿Cuánto tiempo desaparece este tipo de afección? La candidiasis vaginal, nosotros tenemos que ver por orden de tratamiento, tenemos que ver por orden de frecuencia. ¿Qué germen es el más frecuente? Por ejemplo, en la vaginitis, que se presenta como prurito, picazón y flujo vaginal, esta es producida por un hongo que es Candida albicans en el 90%, 95% de los casos, y debemos tratarlo más frecuente. Por ejemplo, el caballito de batalla o el medicamento estelar, el medicamento principal para manejar ese tipo de afecciones cuando son hongos o Candida albicans o vaginitis, que le llamamos, es el fluconazol. El fluconazol vía oral. El fluconazol se da en 3 dosis, divididas en una frecuencia de cada 72 horas. Cada 72 horas. 72 horas se da en 3 dosis en total. Puede mejorar con la primera dosis ya va mejorando la paciente, con la segunda dosis también. Se completa la tercera y se supone que debe ya calmar los síntomas. Pero hay algunas pacientes en especial, que recurren a la enfermedad. Apenas se termina el tratamiento, comienzan los síntomas. En estas pacientes que pueden tener algún factor genético en la inmunidad, algún factor de desequilibrio en la flora bacteriana, ¿no? La microflora de la vagina, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Pacientes que acuden a la consulta y ya se han puesto un montón de medicamentos, diversos medicamentos. Han acudido muchas veces y ya no hay arsenal que darles. En este caso, se da tratamiento de mantenimiento. ¿Para qué? La primera de 3 dosis es para calmar los síntomas. Calmar la molestia, porque no es tolerable la sensación de picazón o de comezón, no es tolerable. Por eso acuden a las consultas, a las emergencias, porque es preferible, por ejemplo, ¿no? El dolor que la picazón. Estas afecciones, cuando son pacientes que tienen realmente un factor de riesgo y son multitratadas o o automedicadas, esas pacientes, se les da un tratamiento de mantenimiento. Por ejemplo, empezamos con las 3 dosis de fluconazol, vía oral. También hay medicamentos vía vaginal, también hay que tenerlo bien en cuenta. No todo es vía oral, también vía vaginal, tópico. Pero, ¿qué es lo más fácil para una paciente? Tomar una pastilla, que lo puede, ¿no? Llegar caminando y tomar un vasito de agua, o alistarse, prepararse para ponerse un óvulo vaginal. Realmente, ¿no? Por la lógica se optaría por el tratamiento vía oral, porque es más práctico. Se dan las 3 dosis, cada 72 horas cada dosis, fluconazol 150, por ejemplo, y después se da una dosis semanal de fluconazol, una dosis semanal de 150. Cada semana una dosis. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses aproximadamente. Esa terapia le llaman terapia de mantenimiento. La primera es inducción de 3 dosis, que me va a aliviar, y después 6 meses de tratamiento para evitar que los síntomas regresen.
y así condicionar que el germen se equilibre con la flora normal del microorganismo o se elimine. Muy interesante, doctor, lo que nos está mencionando. Con respecto a los síntomas, en referencia a los tipos de infecciones vaginales que nos ha mencionado, ¿cuáles serían esos síntomas? Lo más habituales, desde los más iniciales hasta los más generales. Cuando son hongos, los síntomas principales, tenemos que dividirlo en vaginitis y vaginosis, ¿no? Vaginitis, que como les dije, ¿no? Hay que dejarlo, hay que aclararlo, ¿sí? Porque los pacientes se pueden, este programa está enfocado en el paciente, ¿no? El paciente que quisiera saber esto, ¿no? No solo son hongos, no solo son hongos, también son bacterias. La vaginitis, que inicia con los síntomas de prurito vaginal, esas son infecciones mediadas por Candida albicans, que es un hongo, vaginitis, prurito vaginal, o sea, y también viene flujo vaginal. En todas las afecciones que estoy hablando, hay flujo vaginal. ¿Ya? En la vaginitis mediada por hongos, que es la Candida albicans, esta se caracteriza por prurito, picazón. Esa es la principal causa por la que viene a consulta. Y en el otro está la vaginosis, con el principal germen que es Gardnerella vaginalis. La vaginosis, que es mediada por bacterias ya no son hongos, Gardnerella vaginalis. También hay otros microbios que no dependen del oxígeno, que son los anaerobios. ¿Cuál es la principal característica? Ya no es picazón, ya no es prurito, sino es mal olor. Viene la paciente, me dice, doctor, tengo una secreción, pero con mal olor, doctor, me fastidia. Y a mi pareja también le fastidia, huele a pescado. Es tan fastidioso este olor que huele a pescado. Eso es lo que trae a la paciente. La paciente se siente incómoda hasta en el trabajo, siente que los demás están percibiendo ese aroma, ¿no? Le incomoda. O sea, por un lado, los hongos que producen prurito o pico comezón, que no se tolera realmente, o por otro lado, el mal olor, ¿no? Que es de las bacterias propiamente, o vaginosis. Esos son los principales síntomas o signos que trae a la emergencia o a la consulta a la paciente. Muy bien, doctor. Le traslado también una consulta del público. Bueno, la primera consulta fue de los síntomas, ya se ha realizado. La segunda consulta es de Andrés Concha Segarra. Quisiera saber sobre infección vaginal en persona mayor de 60 a más. ¿A qué se debe? Gracias. La paciente es, Adulto mayor, ¿no? El adulto mayor de 60 años también tiene las afecciones en menor incidencia porque se dan frecuentemente en edad reproductiva. ¿Por qué? Por las relaciones sexuales, pero hay que tener en cuenta que no es el único factor. No es el único factor. En 60 años, la inmunidad está disminuida, hay que tener en cuenta, a los 60 años. Según avanza la edad, las potencialidades ¿no? el organismo decrecen las funciones, y también lo que es la inmunidad decrece, ¿ya? También, ¿qué pasa a los 60 años? Los 60 años, ¿qué pasa con la mujer? Hay una baja de sus hormonas, de los estrógenos. ¿Qué quiere decir eso? Los estrógenos también, hay estudios en los casos de vaginosis por bacterias, en donde cuando las pacientes están, por ejemplo, cuando tienen tratamiento por hormonas, anticonceptivos hormonales, aumentados en estrógenos, ¿ya? Aumentados en estrógenos, por ejemplo, aumentados con estrógenos. Estos estrógenos, de alguna manera, regulan los leucocitos, o la presencia de los neutrófilos, que le llaman, en la vagina.
¿ya? En el caso de los hongos, podría aparecer porque el aumento de estrógenos está relacionado con la baja de leucocitos o de glóbulos blancos, que son las defensas en el tracto vaginal. Y si bajan la cantidad de leucocitos en el tracto vaginal que nos dan las defensas, entonces estamos expuestos a los hongos. Los hongos van a proliferar, otras bacterias van a proliferar, pero, ¿no? Pero en el caso de lo que es la afección por bacterias, que es la vaginosis, en este caso nos puede proteger. La baja de las hormonas tiene que ver bastante con las afecciones. También que tiene que ver la baja de las hormonas. La baja de las hormonas también, de alguna manera, adelgazan la mucosa de la vagina, porque la vagina es una mucosa, es como un contenedor, como un espacio vacío cubierto por mucosa. Esas son las que protegen, son las barreras, las paredes de la vagina. Esta mucosa se adelgaza a la falta de hormonas. Cuando bajan los estrógenos, se vuelve el grosor, el espesor de esta mucosa disminuye. Y si disminuye el espesor de la mucosa a falta de estrógenos, porque la mucosa es dependiente del estrógeno, entonces va a permitir que los gérmenes pasen, los gérmenes nos ataquen más fácilmente. Por eso es tan importante enfocar también, ¿no?, la paciente según su etapa de vida. Los estrógenos pueden predisponer a que nos ataquen los hongos. ¿Por qué? Porque disminuyen la cantidad de glóbulos blancos en la vagina, en la mucosa vaginal, o también el estrógeno la baja de estrógeno ocasiona que la mucosa vaginal se adelgace y puedan atacarnos así, ¿no? Si se adelgaza la barrera que nos protege, como es la mucosa, que es la parte de la pared, ¿no?, que nos protege de los gérmenes. Si se adelgaza esta pared, esta mucosa, puede predisponer a que los gérmenes puedan ingresar fácilmente a las células y nos puedan dar los síntomas. Muy bien, doctor. Acá también hay otra consulta de Eduardo Paredes. Es un comentario, creo. Dice, lo ideal no sería realizar un cultivo de secreción vaginal. En este caso, sí es importante el cultivo, pero el cultivo, nosotros debemos de dar un tratamiento empírico. Nosotros ya sabemos por estudios qué germen es el frecuente, ya sabemos cuáles son los síntomas principales, ¿no? Por estudios, eso no es por práctica, por estudio ya sabemos. Si tiene prurito picazón y tiene flujo vaginal, ya sabemos que es un honguito. Y ya sabemos qué medicamento le hace al honguito, la Candida albicans, le damos fluconazol, por ejemplo. O si tenemos una afección con olor a pescado, ¿no?, un mal olor, sabemos que es una vaginosis mediada por la Gardnerella vaginalis, es una bacteria, le damos metronidazol, ¿no? Ya sabemos. Pero en el caso de que le estoy dando tratamiento, no responde el tratamiento, o por ejemplo, no responde, le amplío el tratamiento a 6 meses, y en el medio del tratamiento, que es efectivo, debe solucionar el problema, a pesar de ello vuelven los síntomas, tengo que hacerle un cultivo. ¿Por qué? Porque el cultivo, aparte de permitirme determinar qué germen es, porque puede ser por ejemplo, en los hongos, puede ser otra variedad, que no es Candida albicans. Por ejemplo, ¿no? Una Candida krusei, por ejemplo, y necesita otro tipo de medicamento, pero no se da al principio porque es poco frecuente, ¿no? Como es poco frecuente, no es práctico hacer un cultivo. Los cultivos son costosos. Hay un costo para el paciente. Para un hongo, aparte de eso, si no responde al tratamiento, un tratamiento efectivo que debe ser tolerado,
Si no responde, ¿qué es lo que nos ofrece más el cultivo? Nos ofrece el medicamento y la concentración. ¿Qué concentración es efectiva? Porque de repente es un germen que ya es resistente, pero no es resistente a tal cantidad, a cierta concentración del medicamento. Por ejemplo, un medicamento, un Candida albicans que tiene alguna modificación, ha sido modificada, ya sabemos que las pacientes se automedican, sabemos que las pacientes se automedican y pueden crear resistencia. Esta resistencia también puede ser evaluada a través del cultivo. ¿Cómo? Hago el cultivo con un hisopo, tomo la muestra de la paciente, pongo un espéculo, tomo la muestra, tengo que revisar el cuello uterino, porque no sé si habrá de repente algún resto de tampón, por ejemplo, que esté causando algún germen, o de repente alguna otra lesión, que no es de repente es una lesión del cuello uterino, una lesión premaligna, no sabemos, tenemos que revisar el cuello uterino, tomar una muestra con un algodón, un hisopo estéril, hacer el cultivo, determinamos que es Candida albicans, es el honguito, determinamos que es Candida albicans, o de repente el cultivo me dice, no es Candida albicans, por eso el tratamiento no es efectivo, por eso está resistiendo al tratamiento, le has dado 6 meses de tratamiento y por eso no te está resultando. O de repente me dice, sí es Candida albicans, pero la concentración que necesita para tratar ese hongo debería aumentar. Por ejemplo, fluconazol ya no sería de 150, sino le aumentaría a 200, por ejemplo. Pero eso depende del cultivo. Pero eso se pide en los casos que el tratamiento que la paciente no responde al tratamiento, o que a pesar de un tratamiento efectivo, empírico, que es al final, siguen los síntomas, o recurre, tengo que hacer un cultivo, en esos casos, pero no es recomendable el cultivo en primera instancia, porque es costoso, demora, ¿no? Y tenemos que ser efectivos con la paciente. Así es, doctor. Jesús Zaragoza consulta. ¿Qué opina, doctor, del uso de óvulos de ácido bórico para las infecciones recurrentes por Candida? Bueno, las infecciones los tratamientos de ácido bórico, realmente, mire, hay gérmenes, los gérmenes vamos a decirle a todo como hongos o bacterias, que se protegen de alguna manera, causan una defensa, ¿ya? ¿Qué hacen? Biopelículas. Encima de la mucosa, sobre la mucosa vaginal, encima de las paredes, crean una capa extra, que es matriz extracelular, es como una especie de gelatina, le llaman una película, como una pared adicional, pero donde se mete el hongo y se meten las bacterias. Y con esa capa adicional se protegen de los antibióticos o los antifúngicos, y por eso a veces hay recaídas, porque crean una capa, como una coraza, que es como una gelatina sobre la mucosa, donde se alojan y se quedan allí. Y allí empiezan a proliferarse, y eso es una barrera para que los antibióticos o los medicamentos no hagan efecto. ¿Qué hace el ácido bórico? El ácido bórico es un óvulo. Realmente hay que destacar este óvulo, el óvulo de ácido bórico, que este ácido bórico hace que esta biopelícula se destruya. Se destruye esta coraza. Y los antibióticos o los antifúngicos o los medicamentos en general pueden actuar sobre el germen. Destruyen la coraza o la biopelícula, que le llaman. Pero, ¿por qué no se usa? Si es tan bueno. Porque crean irritación. Por ejemplo, las mujeres que están usando ácido bórico, por ejemplo, ¿no? La pareja sufre irritación. La pareja se le irrita el glande. Eso es muy importante. Es tóxico, ¿ya? Y si encuentran ácido bórico en cualquier presentación, ¿ya? Cualquier presentación vía oral, es tóxico, es un veneno, el ácido bórico vía oral. Solo se consume el ácido bórico
con óvulos vaginales. ¿Por qué no se usa el ácido bórico también? Hay otra cosa, es tóxico, también genera irritación a la paciente y a la pareja, por eso que no se usa mucho. Y también en embarazadas no usar, es teratógeno, ¿ya? Puede ocasionar daños al feto, por eso es que no se usa el ácido bórico así nomás. Puede ocasionar también algunos casos que está relacionado con la baja de fertilidad, por eso es que no se usa, daña al feto, en el caso de las embarazadas, ocasiona problemas de fertilidad, por eso solamente podría usarse en personas que están ligadas o menopáusicas, podría ser uno de los casos, ¿ya? El ácido bórico se usa como última opción, como una de las últimas opciones. No es de tratamiento al tratamiento inicial. Tiene muchos efectos colaterales. Por eso es preferible no usarlos. Muy bien, doctor. Bueno, estamos ya llegando al final del segmento, que ha estado muy interesante por todos los aportes que usted estaba brindando. Sería importante, doctor, para ir ya cerrando esta transmisión, recomendaciones a todo el público que está conectado a esta emisión, tanto hombres, mujeres quizás, porque también, obviamente, con lo que ha mencionado, en tema también de lo que se puede afectar también en cuanto a encuentros o relaciones sexuales, tanto hombre o mujer, tenemos que estar informados de cómo poder prevenirlo. Pero especialmente esto está dirigido, obviamente, para el sector femenino. Así que, doctor, denos sus consejos, por favor. Les comenté sobre fluconazol, por ejemplo, ¿no? Fluconazol, es más fácil administrado vía oral, pero si es gestante, no, nada vía oral, solo óvulos vaginales, nada más. Ácido bórico no, porque estamos hablando que ácido bórico es un óvulo, no todos los... Si van a recibir algún tratamiento, el tratamiento tiene que ser a la concentración óptima y a la cantidad de días, la frecuencia óptima. Por lo tanto, recomiendo a todos los pacientes acudir al especialista, no automedicarse. ¿Por qué? Porque crean un desequilibrio en los gérmenes normales de la vagina. Y este desequilibrio puede ocasionar un montón de síntomas, como lo que les estoy diciendo. Inclusive pueden ser intratables o puede llevar a un tratamiento muy largo que puede afectar su salud, puede afectar su estilo de vida, porque estos medicamentos a la larga afectan, por ejemplo, al hígado. Hay que tener en cuenta eso, no es fácil la automedicación. Siempre tiene que ser por un profesional entrenado. En ginecología acudan a nosotros encantados de poder ayudarles, darle la dosis que necesita. Cada paciente es un paciente individual, no es porque el doctor dijo que vía oral a todas, no, o porque el ácido bórico es bueno para la biopelícula, mejor no, todo tiene su prescripción, tiene que ser respaldada por evidencias, tenemos que saber cuáles son los efectos nocivos que puede tener cada medicamento, en quienes no se debe administrar. En general, siempre una receta, soliciten, ¿no? En los centros donde venden medicamentos, soliciten una receta médica. No es bueno automedicarse. Muy bien, doctor. Excelente sus aportes y todas sus recomendaciones para todo el público que ha estado conectado a esta emisión. Muchas gracias, doctor. Esperamos contar con su presencia en una próxima emisión de este importante segmento. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Encantado. Cuando ustedes me Muchas gracias también al público que nos ha estado siguiendo a través de las redes sociales. Les recordamos que hacemos estos segmentos todos los miércoles en este horario habitual por nuestras redes sociales CMP Lima. Estamos en Facebook, TikTok, estamos en Instagram, estamos en diferentes redes sociales haciendo diferentes tipos de temas de salud de importancia. Bien, doctor, muchas gracias al público. Gracias, vamos a la próxima emisión de Habla con tu médico. Gracias.